El título de la charla de hoy es Subastas, licitaciones y mecanismos de mercado. Asumo que ya todos ustedes han escuchado hablar de qué es, o saben qué es una subasta, ¿verdad? No sé si saben qué tanto son utilizadas las subastas, es decir, seguramente han visto en alguna película, quizá alguno habrá participado en una, pero los mecanismos de subasta son más utilizados de lo que comúnmente creemos, ¿verdad? Empresas como Google y Yahoo las utilizan todos los días, de hecho utilizan miles de subastas a diario, ¿verdad? Para asignar algunos de los productos que os venden, que son servicios de anuncios o de publicidad. Recientemente en Guatemala se ha hablado de utilizar una subasta electrónica inversa para las contrataciones del Estado, ¿verdad? ¿Qué es una subasta electrónica inversa? ¿Es una buena idea o no? Vamos a hablar un poco de eso. Y en general vamos a ver distintos mecanismos de subasta, cómo funcionan, qué ventajas o desventajas se obtienen, y vamos a ver un poco qué tan robustos pueden ser. Vamos a hacer un tour general un poco sobre mecanismos de subasta y vamos a ver la relación que tienen los mecanismos de subasta con distintos mecanismos de mercado. Entonces, ¿qué es una subasta? Una subasta es un mecanismo para asignación o intercambio de bienes o servicios, ¿verdad?, mediante ofertas públicas o un mecanismo competitivo de asignación de bienes y servicios. Las subastas vienen utilizando, no es algo nuevo, vienen utilizándose desde hace muchos siglos, ¿verdad? En la antigua Babilonia ya se utilizaban subastas, quizá de una forma poco ética, poco moral, ¿verdad? Se subastaban mujeres para ser esposas, ¿verdad? En Grecia y en Roma también eran muy utilizadas las subastas, ¿verdad? Para, por ejemplo, asignar el botín de guerra, o en Roma, ¿verdad?, fue subastada la posición de emperador, incluso en algún tiempo. Es decir, vemos que no es algo nuevo que los cargos públicos muchas veces sean subastados al mejor postor, y los incentivos quizás no son los adecuados para eso, ¿verdad? Las subastas que la mayoría de ustedes quizá conocen son las subastas que se dan en internet, ¿verdad? Estas surgieron a mediados de los 90. En el 95 probablemente se empezaron a dar las primeras subastas en dos sitios, OnSale y en eBay. Una anécdota interesante, no sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a David Riley cuando estuvo acá. David Riley fue economista, trabajó en Yahoo, en Google Research, después ahora está en Pandora, ¿verdad? La tesis doctoral de él, cuando estaba haciendo su doctorado en MIT, fue sobre mecanismos de subastas, subastando cosas en internet, ¿verdad? O sea, él fue esto fue antes de las subastas de eBay y de OnSale. Es decir, en otras palabras, él fue uno de los pioneros. Él en cierta forma inventó las subastas en internet, pero como le dijo una vez un economista, le dijo, y en lugar de inventar eBay, preferiste escribir tu tesis doctoral al respecto, ¿verdad? Así fue. Muy bien. Las subastas típicamente son subastas donde se busca vender algún bien o servicio, ¿verdad? Y varios compradores compiten por él. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con subastas como las del sitio eBay o las subastas de Christie's o este tipo de sitios donde subastan, por ejemplo, obras de arte o artículos coleccionables. Pero también las subastas inversas, también conocidas como licitaciones. Básicamente es exactamente el mismo mecanismo, ¿verdad?, pero en un sentido inverso, en donde los vendedores compiten para proveer un bien o un servicio a un comprador, ¿verdad? Ese es el caso que se está promoviendo ahorita para la ley de contrataciones del Estado. Las subastas, como decía, son bastante utilizadas. En Holanda se utilizan mucho las subastas para subastar flores, valga la redundancia, ¿verdad? No sé si han visto algunas veces imágenes o videos de cómo lo hacen. Básicamente las flores ya están cortadas, es un artículo perecedero, lo que hacen es llevar muestras y venden las flores mediante lo que se conoce como la subasta holandesa, ¿verdad?, por donde de origen. Vamos a hablar un poco después de los mecanismos. También vemos subastas de arte o de artículos coleccionables, ¿verdad? En Christie's, en Sotheby's, son ejemplos de subastas donde se dan físicamente, ¿verdad? Las personas llegan y pujan para comprar una obra de arte valiosa, algunos vinos a veces, o algunos otros artículos coleccionables. Eso también lo vemos mucho en eBay, ¿verdad? No sé si han visto ustedes alguna imagen de cómo se dan estas subastas. ¿Alguien ha visto eso?
¿No han visto que, digamos, una persona empieza a gritar los precios o anunciar los precios y las personas van diciendo si están interesados en comprar o no, ¿verdad? Acá lo que hacen es, no gritan o indican si están interesados, sino que únicamente levantan un rótulo, ¿verdad? Con un número, ¿verdad? Que es el identificador de la persona quien ya fue inscrito y registrado previamente para participar en la subasta, ¿verdad? Este es otro ejemplo de una subasta en Sotheby's, ¿verdad? Aquí otra vez en Christie's. Como les decía antes, ¿verdad? Google y Yahoo hacen miles, si no es que millones, de subastas diarias, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos subastan? Subastan el espacio de los anuncios. Cuando ustedes entran a hacer una búsqueda en Google o en Yahoo, en el buscador que ustedes hagan, se darán cuenta que les sale algunos anuncios como se ve acá, ¿verdad? Es decir, eso que les aparece ahí no son lo que se conoce como no son resultados orgánicos de búsqueda, ¿verdad? Sino son búsquedas o resultados esponsoreados, es decir, que alguien pagó porque cuando ustedes pongan el término computadora, les aparezca eso en la primera casilla, ¿verdad? O les aparezca en las casillas de la derecha. Pueden ver que esta imagen de Google ya es un poco vieja, ¿verdad? Se ha refrescado. Similar es lo que observábamos en Yahoo, ¿verdad? Ahí pueden ver cuando ustedes buscaban airfare, ¿verdad? O pasajes, ¿verdad? Les aparecen búsquedas esponsoreadas donde los anunciantes pagaron en una subasta, compraron el derecho de aparecer y no solo el derecho a aparecer, sino en dónde aparecen en la subasta, ¿verdad? Estas ya son imágenes más modernas de Yahoo. Pero les decía que las subastas son utilizadas comúnmente para muchas otras cosas. Cuando un gobierno, un banco central o bancos comerciales o bancos de inversión venden bonos, ¿verdad? ¿Cómo los venden? Típicamente los venden mediante subastas, ¿verdad? Son mecanismos ligeramente distintos a los que estamos acostumbrados, pero son básicamente el mismo principio de una subasta donde hay muchos compradores que pujan por precio, en este caso la tasa de interés o la tasa de cupón que están dispuestos a recibir. La compra de energía eléctrica, ¿verdad? O sea, ¿cómo venden energía eléctrica en distintos países los generadores de energía? Muchas veces ofrecen, ¿verdad? O sea, sería una subasta inversa, ¿verdad? Donde ellos ofrecen vender energía a distinto costo, ¿verdad? Y lo que se va haciendo es una subasta de múltiples unidades donde quienes tienen los costos más bajos entran a producir energía, ¿verdad? Durante ciertas franjas horarias. Y el espectro radioeléctrico también ha sido otro caso de subastas muy famosas, ¿verdad? En Estados Unidos, las subastas del FCC, ¿verdad? El Federal Communications Commission, que es la entidad encargada de regular el espectro radioeléctrico, ha realizado subastas literalmente por billones de dólares, ¿verdad? Donde distintos compradores obtienen licencia para utilizar el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Para telecomunicaciones, que les da el derecho del uso de cierta banda del espectro, ¿verdad? Para telecomunicaciones. Actualmente se está realizando un caso muy interesante donde la FCC utilizó una subasta inversa para comprar espectro de las televisoras que lo utilizaban para enviar señales de televisión gratuita, análoga, ¿verdad? Un poco antigua y tenían espectro muy valioso, lo reempaqueta y luego sale a vender el espectro, ¿verdad? Para compañías de telecomunicaciones. Muy bien, existen distintos tipos o mecanismos de subasta, como les hablaba antes, ¿verdad? Uno de ellos es la subasta inglesa. La subasta inglesa es la típica que ustedes ven en Christie's, ¿verdad? Que una persona empieza a anunciar el precio y muy bien, ¿quién da más? 100, ¿quién da 100? ¿Verdad? Y una persona levanta la mano, ¿verdad? Entonces esa persona lo que está diciendo es yo estoy dispuesto a pagar 100, ¿verdad? Entonces digo yo, muy bien, 110, ¿alguien da 110? ¿Verdad? Otra persona levanta la mano y así sucesivamente hasta que no hay más ofertas. Esa es una subasta inglesa que se conoce como Open Outcry, ¿verdad? Donde perdón, esa no es Open Outcry. Open Outcry es cuando una persona puede gritar directamente su oferta, ¿verdad? Yo digo, ¿quién da más? Y alguien grita 100, ¿verdad? Esa es una subasta Open Outcry. Pero el principio es el mismo, ¿verdad? El precio va pujando hacia arriba, ¿verdad? Hasta que solamente queda un comprador interesado en comprar el artículo a dicho precio. En forma similar, si lo vemos en una subasta inversa, el precio va bajando hasta que queda solamente un oferente. La subasta holandesa, como les mencionaba, como la imagen que vimos ahí, es una subasta donde básicamente hay un reloj,
ese reloj no indica el tiempo, sino que lo que indica es un precio, ¿verdad? Entonces comienza a un precio arbitrariamente alto, ¿verdad? Supongamos que yo les voy a vender esto, entonces comienza en 100 quetzales. Comienza a bajar el precio hasta que la primera persona dice, ok, a ese precio yo estoy dispuesto a comprar, y la primera persona que detiene el reloj en ese precio, ¿verdad?, obtiene el bien y paga dicho precio. Es utilizada en mercados de flores en Holanda y en algunos otros sitios. No es tan común, pero en algunos otros sitios también es utilizada este tipo de subasta. Típicamente se utiliza cuando se requiere que las ventas sean rápidas, ¿verdad? Por eso se utiliza con las flores en Holanda, ¿verdad?, que son productos perecederos, quieren venderlos y sacarlos rápidamente. Otra subasta muy comúnmente utilizada es la subasta de primer precio a sobre cerrado. ¿Cómo funciona esta subasta? En dicha subasta lo que hacen es, nuevamente, si yo estoy vendiendo esto, todos en un sobre o en una plica ponen cuál es el máximo precio que ustedes están dispuestos a pagar. Y ahí la regla es, la persona que hace la oferta más alta se lleva esto y paga el precio que puso, ¿verdad? Ese quizás es otro de los formatos más comúnmente utilizados. Es muy utilizado para explotación de recursos naturales, ¿verdad? En Estados Unidos se subasta mucho, por ejemplo, derechos para explotación maderera, derechos para explotación petrolera, ¿verdad? Este es un mecanismo muy utilizado. Y una variación de esto es la subasta a sobre cerrado de segundo precio. ¿En qué consiste esa? Es similar a la primera. Todos llenan, ¿verdad?, en una plica, hacen su oferta y dicen cuánto están dispuestos a pagar. La diferencia aquí, ¿cuál es? Que gana nuevamente la persona que hizo la oferta más alta, pero el precio que se lleva, el precio que paga por llevarse el bien, no es la oferta que hizo, es la segunda oferta más alta. ¿Sí? Entonces noten que esa pequeña variación en la regla, o sea, solo hay una variación en la regla, es idéntica a la subasta de primer precio, con una única variación, es cómo se determina el precio, pero eso cambia los incentivos, ¿verdad? Y lo que vemos es los incentivos en una subasta de segundo precio, conocida como subasta de Vickery, porque Vickery la propuso y la analizó por primera vez teóricamente, por lo que recibió el Premio Nobel de Economía. Es idéntica a la subasta inglesa. Básicamente las personas en la subasta inglesa pujan hasta llegar a lo máximo que están dispuestos a pagar. Una vez llegan a eso, abandonan. En la subasta de segundo precio, el incentivo es decir, lo máximo que uno está dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia óptima. Solo le puede ir peor si uno se desvía de eso, ya sea haciendo ofertas más altas o haciendo ofertas más bajas, y nunca le puede ir mejor. Vamos a hablar un poco de los distintos mecanismos de subasta más adelante, por eso es importante que tengan estos conceptos claros y el contexto. Otra diferencia importante cuando analizamos subastas es la estructura del valor, de la valoración de los bienes que estamos subastando. Entonces, seguramente todos ustedes ya conocen que la valoración es subjetiva, es decir, la valoración está en su cabeza y no está en los objetos que van a subastar. Pero esa valoración puede ser, como la definimos usualmente, es como puede ser un valor privado e independiente o puede ser un valor común. ¿A qué nos referimos con esto? Un valor privado e independiente es, yo esto lo valoro en tanto, sin importar en cuánto lo valoren los demás. ¿Sí? Típicamente ejemplos de eso son artículos de consumo como vinos, ¿verdad? Hay muchas subastas de vinos donde a mí me gusta este vino y no me importa en cuánto lo valoren los demás, yo lo valoro en tanto y estoy dispuesto a pagar más por esta botella de vino o por esta otra botella de vino, sin importar si a los demás les gusta o no. Otro ejemplo son coleccionables como obras de arte, ¿verdad? Es decir, una persona puede ser un fan muy grande de Picasso, estar dispuesto a pagar millones de dólares por una obra, y alguien más puede decir, ni aunque me la regalen, la cuelgo, ¿verdad? Los valores comunes, a diferencia, tienden a ser iguales o similares para todos. ¿En qué sentido es eso? Un ejemplo típico de eso son los recursos naturales. Imaginen ustedes que yo les digo, ok, ¿alguno de ustedes se va a ganar la concesión para vender aguas aquí durante la conferencia? ¿Verdad? ¿De qué dependen? ¿De qué creen ustedes que depende el valor del derecho para ganar la concesión para obtener la concesión para vender aguas en la conferencia? De cuántas personas quieran comprar el agua, cuántos están dispuestos a pagar, etcétera.
Pero vean una cosa, si lo gana Mario, si gana Clinton o si obtengo yo ese derecho, o sea, la cantidad de personas que está aquí no varía, el precio que están dispuestos a pagar, la demanda que tienen probablemente no varía. Entonces, en cierto sentido, es decir, las ganancias que podamos obtener por vender eso acá no van a variar si el derecho lo tiene Mario, lo tiene Clinton o lo tengo yo. Entonces, en ese sentido es que nos referimos a esto como un valor común. Un ejemplo típico de esto son, les decía, los recursos naturales. Por ejemplo, los derechos sobre yacimientos de petróleo, ¿verdad? Una empresa que va a explotar petróleo, lo que le interesa, por lo que está dispuesto a pagar es por las características que están ahí, como por ejemplo, qué tanto petróleo hay, qué tan profundo está, cuál es la calidad del petróleo. Ahora, si eso lo tiene la empresa A o la empresa B, los ingresos que puedan obtener de dicha explotación no van a variar mucho. Entonces, por eso es que se utiliza el paradigma de lo que se conoce como valores comunes. Otro ejemplo son los derechos de peaje. Imaginen ustedes una carretera, ¿verdad? La concesión se la pueden dar a empresa A o empresa B, ¿verdad? Donde está fijado el precio, como típicamente se da, está fijado el precio que pueden cobrar por el peaje. ¿Qué sucede en estos casos? Sea la empresa A o la empresa B la que lo tenga, difícilmente las personas tienen una preferencia y dicen yo voy a circular más porque el dueño de este peaje es la empresa A o es la empresa B. Claro que pueden haber diferencias en el mantenimiento, etc. Pero en general lo que vemos es los ingresos que se deriven de la explotación o de aprovechar el recurso de ese peaje no van a variar mucho de distintas empresas que lo tengan. Claramente, la mayoría de casos caen en un caso intermedio, ¿verdad? No son ni puros casos de valores privados ni puros casos de valores comunes, ¿verdad? Incluso los ejemplos que poníamos de la obra de arte Picasso, ¿verdad? La persona que no le gustaba para nada, decía yo, ni aunque me lo regalen lo cuelgo en mi casa, pero yo sé que tiene un valor de reventa, ¿verdad? Entonces, ese componente de reventa es un valor común. Estos dos a grandes rasgos son las distintas estructuras. Y lo interesante del caso de los valores comunes es que dan origen a lo que se conoce como la maldición del ganador, ¿verdad? ¿Qué es la maldición del ganador? La maldición del ganador es un concepto, en realidad el término fue acuñado no por economistas, sino por ingenieros, ¿verdad? Quienes se dieron cuenta que muchas empresas que buscaban obtener derechos de explotación petrolera en el Golfo de México terminaban teniendo proyectos que no eran rentables. Entonces decían, ¿cómo es que sí hay petróleo ahí? Las empresas llegan, hacen su estimación, ofertan, una empresa gana y terminan esos proyectos no siendo rentables. ¿A qué se debe eso? Y lo que vemos con la maldición del ganador, ¿verdad? Varias personas, otros economistas luego analizaron, tomaron un poco esa literatura y lo analizaron. Ahí pueden ver algunos datos, ¿verdad? Donde dicen que las empresas en promedio sufrían una pérdida en valor presente neto de cerca de $200,000, ¿verdad? Utilizando cierta tasa de descuento, cuando obtenían los derechos de explotación petrolera, ¿verdad? Para cierto yacimiento. La conclusión a la que llegan es que las empresas que ganan tienden a sobreestimar sistemáticamente la cantidad de petróleo que había. Y eso es lo que se conoce, como ven ahí, como el winner's curse, la maldición del ganador. Detengámonos a pensar un poco por qué es eso. Imaginen ustedes nuevamente que estamos por hacer la concesión de bebidas de agua en la conferencia. Distintas personas, o sea, ya vimos que el valor va a ser más o menos común. Es decir, no importa quién obtenga la concesión, los ingresos o las ganancias que van a poder obtener no van a variar mucho. Sin embargo, las estimaciones que tienen ustedes seguramente varían. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿La persona que estima que las ganancias por esto van a ser mayores o la que cree que van a ser menores? Mayores, ¿verdad? O sea, típicamente la persona que está dispuesta a pagar más es porque cree que las ganancias van a ser más altas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si no ajustamos por el hecho que decir, ok, si yo gano es porque probablemente estoy sobreestimando, entonces debería de rebajar mi oferta, lo que observamos típicamente que es
es que las personas tienden a sobrepagar. Y eso es exactamente lo que se dieron cuenta que estaba sucediendo con las empresas cuando ofertaban por obtener los derechos para explotación petrolera. Eso también ha sido observado, por ejemplo, o mejor dicho, se sospecha que es una explicación de cuando distintas empresas, casas que publican libros, compiten y pujan por los derechos de publicar un libro para un autor, ¿verdad? Ven que terminan teniendo pérdidas altas. ¿Por qué? Típicamente es porque la empresa que gana es la que tiende a sobreestimar más las ventas del libro, ¿verdad? Y vemos que lo mismo ha sucedido con casos de peaje. Vean este ejemplo. Esta gráfica acá, ¿qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra es la relación entre el peaje observado y el peaje pronosticado. ¿Sí? Si el peaje observado es exactamente igual a lo que se pronosticó antes, ¿cómo va a ser la razón de eso? Va a ser 1, ¿verdad? Es decir, el peaje observado dividido el pronóstico, si son iguales, eso es 1. Si el peaje observado es menor que el de tráfico, ¿cómo va a ser esta relación? ¿Mayor a 1? ¿Menor a 1? Menor que 1, ¿verdad? Vean la distribución donde está. Así es, ¿verdad? O sea, la mediana o la moda está cerca de 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que las estimaciones tienden a sobreestimar el valor del peaje. ¿Quiénes creen que son los que ganan? Cuyas estimaciones están en esta cola o en aquella cola. En la cola derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las personas que estiman el peaje o los flujos de vehículos más alto de lo que en realidad son. ¿Qué quiere decir eso? Que van a terminar pagando por flujos de peaje que van a ser menores de lo que en realidad son. Entonces, para esto diseñamos nosotros un experimento basado en un mecanismo que había sido propuesto en Chile. No había sido propuesto específicamente para resolver este problema, pero nosotros queríamos ver si eso podía resolver este problema. Entonces, noten que un mecanismo de subasta es decir, ok, la persona que haga la oferta más alta gana y paga, ¿verdad? Ya sabemos cómo se llama ese mecanismo, ¿no? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Mecanismo de primer precio a sobre cerrado. La alternativa es lo que se conoce como un Least Revenue Auction, un mecanismo de subasta donde lo que yo hago que es, si yo quiero construir esa carretera, yo en lugar de ofertar y decir yo estoy dispuesto a pagar X cantidad de dinero por quedarme con los derechos del flujo de peaje, lo que yo digo es yo quiero un valor presente neto de tanto, y lo que hace es ajustar el periodo durante el cual yo voy a obtener los derechos de ese flujo. ¿Sí está claro? Es decir, si el flujo anual es menor, ¿qué va a suceder? Bajo este mecanismo yo voy a ser dueño de un contrato que va a ser más largo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que llegue a obtener los ingresos que yo obtengo. Entonces, el entorno que estamos nosotros analizando es de un valor común, ¿verdad? Que es el ingreso por peaje. También puede tener un componente privado, un costo, ¿verdad? Es decir, el costo de construir la autopista, ¿verdad? Quizá hay empresas que son más eficientes y otras que son menos eficientes. El costo de la operación y mantenimiento, ¿verdad? Entonces nosotros lo analizamos como un entorno de valores comunes y privados. Eso tiene dos posibles problemas. Uno, ya lo vimos, la maldición del ganador. De hecho, para proyectos de concesiones de infraestructura, se tiende a observar tasas de renegociación muy altas. Entre 50 y 66% de proyectos de concesión de infraestructura, específicamente en transporte, tienden a ser renegociados, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Puede ser una renegociación estratégica. Hay autores que sugieren que sí, encuentran evidencia de una correlación entre tasas de renegociación más altas, ¿verdad?, donde los regímenes institucionales son más débiles. Entonces, ¿qué nos sugiere eso? Que puede haber una maldición del ganador
para este tipo de proyectos, pero que esa maldición del ganador puede ser todavía más compleja. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo puedo renegociar, no me importa perder. Entonces, ¿quién va a tender a ganar? No la empresa que sea más eficiente, sino la que tenga mejores conexiones o mejor habilidad para renegociar. El segundo problema es que cuando tenemos entornos donde los valores son comunes y privados, la asignación de las subastas tiende a ser menos eficiente de lo que se observa cuando las subastas son únicamente con valores privados. Entonces, eso es un poco el reto que nosotros queríamos ver. ¿Existe un mecanismo que nos permita resolver esos dos problemas que se encuentran para este tipo de casos? Es decir, podemos eliminar o reducir la maldición del ganador y podemos aumentar los niveles de eficiencia en la asignación, es decir, que la empresa que termine obteniendo sea la empresa más eficiente. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos es diseñar un experimento, lo cual nos permite conocer los costos, ¿verdad? O sea, de hecho, nosotros les damos los costos a las empresas, les damos los valores, conocemos todo y eso nos permite conocer con exactitud la eficiencia y ver la maldición del ganador, ¿verdad? La maldición del ganador, ¿cómo la veríamos reflejada? Si la empresa que gana en promedio tiene pérdidas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabe exactamente cuál es el flujo, pero es quien lo está sobreestimando. Entonces, lo que comparamos son dos mecanismos. Una subasta de primer precio a sobre cerrado, como les explicaba, y una subasta de least revenue, ¿verdad? El menor ingreso requerido, o en inglés también least present value of revenue, ¿verdad? Es decir, el menor valor presente neto requerido. Entonces acá, cómo funciona esta es, como les decía, independientemente de cuánto sea el flujo, yo necesito como mínimo tanto, cierta cantidad del flujo del peaje. ¿Y qué es lo que hago? Una vez que llego a tener esa cantidad de flujo, independientemente de cuánto dure el contrato, el resto del flujo, digamos, se lo puedo dar al gobierno y él ya puede llegar a subastarlo nuevamente. ¿Sí? Es decir, puede pasar a manos de operación privada o me quedo yo únicamente operando y manteniendo, ¿verdad? A cambio de un fee. Muy bien. ¿Creen ustedes que va a tener alguna diferencia esto en la maldición del ganador? Acá tenemos la proporción de las ofertas que en promedio perderían dinero, ¿verdad? Estas dos columnas de la izquierda son para la subasta de primer precio a sobre cerrado, ¿verdad? Uno es en un entorno puramente valores comunes y el otro valores comunes y privados. Las dos de la derecha son para la subasta que llamamos least revenue o el menor ingreso requerido, ¿verdad? O sea, pueden ver que hay una caída, una diferencia dramática en el porcentaje de esas, ¿verdad? Lo podemos analizar en periodos repetidos. ¿Por qué? Porque las personas participaron durante 20 periodos. Entonces, quizá tienen pérdidas porque no han aprendido y no se han familiarizado con el entorno. Vean lo que sucede. Los primeros 5 periodos, las pérdidas son mayores que los últimos 20, pero aún así, cerca del 40% todavía en promedio estarían perdiendo dinero. Mientras que cuando pasamos a este nuevo mecanismo, dejan de perder dinero en promedio, ¿verdad? Es decir, el porcentaje que pierde dinero es mucho más bajo. Y acá vemos ya de hecho las ganancias de quienes ganaron la subasta. Noten, acá tenemos nuevamente, ¿verdad? FP quiere decir subastas de primer precio a sobre cerrado para valores comunes y privados. Y luego tenemos las least revenue. Acá lo que observamos en el eje horizontal son las ganancias. Noten que abarca rangos negativos y ahí tenemos la línea en cero. Vean eso, vean para las dos de arriba. Las cajas azules son los datos observados del experimento. Las grises, creo que son grises, yo soy daltónico, pero las más claritas son lo que esperamos en teoría. Lo que observamos es la mayoría de las personas está perdiendo dinero con las primeras dos, en los primeros dos entornos, ¿verdad? Mientras que cuando pasamos a las subastas de least revenue, la mayoría está ganando dinero y está ganando poco, es decir, es un proceso bastante competitivo, ¿verdad? No están teniendo ganancias económicas muy grandes. Entonces, vemos que este mecanismo sí logra, en cierta forma, reducir la maldición del ganador
Ahora, ¿qué sucede con la eficiencia? Acá observamos la eficiencia, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de eficiencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos qué porcentaje de las ganancias del intercambio posibles fueron capturadas. Es decir, si hay dos empresas, una muy eficiente y una muy ineficiente, por definición, ¿verdad? La asignación eficiente es que va a la empresa eficiente. ¿Por qué? Porque tiene costos más bajos, es decir, hay mayor ganancia del intercambio, o porque tiene una valoración más alta por eso, por el bien, ¿verdad? Lo que observamos acá es que eso está cerca del 90% para el mecanismo que examinamos, ¿verdad? Comparado con un 60 y pico % en una subasta a sobre cerrado primer precio, ¿verdad? Acá tenemos un poco más de lo mismo, vemos que no solo en promedio es más alta la list revenue, sino que hay una variación mucho más grande en la subasta sobre cerrado de primer precio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo que esto nos dice, la lección en general que esto nos dice es el diseño de una subasta importa, ¿sí? No todas las subastas fueron creadas iguales. Importa el diseño y hay que tener en cuenta el contexto. Otro ejemplo de cómo el diseño importa son las subastas por el espectro de lo que se conoce como la banda de 3G en Europa, ¿verdad? El diseño en el Reino Unido generó 34.000 millones de dólares, basado en una subasta inglesa, en una subasta ascendente. En Holanda, ¿verdad?, subastando la misma banda del espectro, generó solamente 2.5 billones de dólares. Es decir, más de 10 veces menos. Hay un efecto poblacional, pero un efecto poblacional que no logra explicar eso. Es decir, incluso cuando uno lo mide, muy buena pregunta, cuando uno lo mide por, digamos, estándares para esta industria, que es precio por lo que se conoce como megahertz pop, es decir, por megahertz por unidad de población, es decir, tomando en cuenta el tamaño de la población, aún así el precio fue mucho más alto en el Reino Unido, incluso tomando en cuenta mayor poder adquisitivo, ¿verdad? ¿A qué se puede deber esto? Paul Klemper, un famoso diseñador de subastas, sugiere que el diseño no fue el adecuado y esto hacía que los costos fueran altos y limitara el número de posibles oferentes, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es, nosotros podemos diseñar una subasta con distintos fines en mente, ¿verdad? Estos pueden ser mejorar la eficiencia, mejorar los ingresos para el subastador, ¿verdad? Es decir, bueno, yo quiero mejorar, tener la mayor cantidad de ingresos posibles, ¿verdad? Algo que parece que en este caso no se cumplió o no se logró, no se alcanzó, ¿verdad? Puedo también querer evitar la colusión, ¿verdad?, o la comunicación, o puedo tratar de promover la entrada. Es decir, hay muchos objetivos que yo puedo tener cuando yo diseño una subasta. Entre estos, un aspecto muy interesante es el número de oferentes, ¿verdad? Yo quiero atraer oferentes. ¿Por qué puede ser importante querer atraer oferentes? Nuevamente, Paul Klemper nos dice que una subasta, si tiene un número de oferentes bastante grande, en realidad el diseño de la subasta no importa tanto. Es decir, si yo logro atraer suficientes oferentes, el mecanismo que estoy utilizando quizá no es tan importante, ¿verdad? Va a ser cuando hay un gran número de potenciales compradores y es poco costoso entrar para ellos, es decir, cuando espero en promedio tener un número alto de compradores, el diseño de la subasta no va a ser tan importante, los detalles, ¿verdad? En muchos casos, cuando tengo números relativamente pequeños de compradores, cuando estos no son simétricos, es decir, cuando hay compradores, digamos, que son más o posibles oferentes más fuertes y otros más débiles, lo que vemos ahí es que atraer un comprador, un potencial comprador adicional va a ser muy importante, ¿verdad? El valor marginal de atraer un participante más es muy importante, es muy valioso. Entonces,
realmente ha sido poco estudiada las subastas con participación endógena, es decir, cuando las personas tienen que decir, ok, quiero ir y participar en la subasta o no, pero participar en la subasta tiene un costo para mí. Eso lo observamos en la mayoría de subastas que hemos discutido. Desde las subastas de flores en Holanda, ahora quiere decir que la persona que quiere comprar tiene que ir y pasar todo su día adentro de la subasta haciendo eso y no pudiendo hacer algo más, ¿verdad? O sea, tiene un costo de oportunidad. Igual que si ustedes, no sé, quieren comprar algo en eBay o en Sotheby's. Pero este caso es especialmente importante cuando estamos hablando de subastas más grandes, como las que mencionábamos acá, por ejemplo, del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque además del costo de oportunidad de participar en la subasta, yo tengo que llenar toda una documentación legal, tengo que tener modelos financieros, tengo que contratar abogados, asesores, etc. Es decir, los costos de participación son relevantes en esos casos. Entonces, si queremos mejorar los ingresos del subastador y mejorar la eficiencia, atraer un número grande de oferentes es importante. ¿Será que los mecanismos de subasta importan? Bueno, acá tengo un par de citas. No las vamos a leer todas, pero quiero dejarles con una cosa. Vean ustedes cómo cambia la estrategia en una subasta de sobre cerrado primer precio y en una subasta inglesa o ascendente. En una subasta de sobre cerrado, en una subasta inglesa o ascendente dijimos que la estrategia es fácil, ¿o no? Ustedes saben y dicen, bueno, lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por este bote de agua es 10 quetzales. Muy bien. Yo me quedo y si estoy ganando, no oferto más. Si no estoy ganando, yo sigo ofertando hasta que llegue a 10. Si llega a 10 o se pasa, ya no sigo ofertando, ¿verdad? O sea, la estrategia es muy sencilla. En una subasta de sobre cerrado primer precio, la estrategia no es tan sencilla. Porque si yo lo máximo que estoy dispuesto a pagar por esto es 10, van a hacer una oferta de 10. Si pueden ganar con menos, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? La óptima, en este caso, depende de qué es lo que están haciendo los demás. Depende cuántos, o sea, hay muchas personas que van a estar pujando por esto. ¿Cuánto irán a ofrecer ellos? O sea, idealmente, ¿qué es lo que yo quiero acá? Yo quiero hacer la oferta más alta, pero ganar por lo mínimo posible, ¿verdad? Si alguien ofreció 7, yo quiero ofrecer 701. El problema es que yo no sé cuánto están ofreciendo los demás. Entonces, el punto de esto es, esta estrategia es mucho más complicada, ¿verdad? Por un lado, hacer una oferta más alta aumenta la probabilidad que yo gane, ¿verdad? Pero por otro lado, hacer una oferta más alta reduce la ganancia, el excedente del consumidor, si lo quieren ver así, que yo obtengo. Entonces hay un balance entre eso. ¿Y eso de qué depende? De cuáles son las estrategias que están haciendo los demás. Ya saben para dónde va esto, ¿verdad? Es decir, es un aspecto de teoría de juegos, ¿verdad? Mi estrategia óptima depende de qué es lo que están haciendo los demás. Entonces, Engelbert Wiggins sugiere que una subasta ascendente, una subasta inglesa, quizá va a atraer más personas. ¿Por qué? Porque la estrategia es más fácil, ¿verdad? Por otro lado, vean lo que dice Klemper. Supongamos que tenemos un oferente que probablemente tenga una valoración más alta. En una subasta ascendente, si tiene una valoración más alta que ustedes, ya saben que con certeza les va a ganar, ¿o no? Si ustedes dicen, lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar es 10, pero yo sé que él está dispuesto a pagar hasta 15, máximo. En una subasta ascendente yo sé que me va a ganar. Si es costoso para mí participar en la subasta, ¿será que me conviene entrar? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no. En cambio, si es una subasta de sobre cerrado primer precio, no es seguro que me gane. Es probable, pero no es seguro, ¿verdad? A lo mejor él está confiado y hace una oferta y dice, bueno, yo seguro les gano, entonces voy a ofrecer 8. Si ofrezco 9, le puedo ganar. Entonces, Klemper sugiere que una subasta a sobre cerrado puede ser más atractiva, ¿verdad? El punto es que hay distintos formatos de subasta y no sabemos cuál atrae más compradores. Entonces, ese es otro de los casos que nosotros quisimos estudiar, ¿verdad? Entonces, hicimos 2 experimentos donde teníamos
distintos objetivos. El primero, queremos ver, hay una teoría que dice, los ingresos del subastador son iguales independientemente cuál es el formato de subasta. ¿Será que eso se cumple? ¿Será que van a ser iguales los ingresos en una subasta ascendente o inglesa que en una subasta sobre cerrado primer precio? Y aquí también examinamos qué pasa si les decimos cuántos compradores entraron una vez que entraron. La segunda pregunta que queríamos analizar es, ok, la decisión de entrada. ¿Tienen preferencia los oferentes por los distintos formatos de subasta? Ya vimos que esos dos autores sugerían, tenían hipótesis o intuiciones contradictorias, ¿verdad? Uno decía, no, van a preferir una subasta ascendente porque es más simple. El otro decía, no, van a preferir una subasta sobre cerrado. ¿Por qué? Porque mi desventaja se minimiza en cierta forma. Entonces queremos examinar si eso se cumple. No les voy a contar los detalles del experimento porque no los voy a aburrir. Vamos a ir directo a los resultados. Pero básicamente hicimos dos experimentos donde las personas tenían que elegir si participaban en la subasta o no. Implicaba un costo participar en la subasta. En algunos casos era un costo explícito, en otros era que ellos tenían que pagar, en otros era un costo de oportunidad, es decir, ellos sacrificaban dinero, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos. Entonces, acá lo que pueden ver son los ingresos obtenidos por el experimentador, si lo quieren ver así, por el subastador, ¿verdad? En las subastas. Tenemos del lado izquierdo las que son 6 barras de ahí, son para las subastas de sobre cerrado primer precio. Las del lado derecho, el panel derecho es para el reloj ascendente, ¿verdad? FP y SE quiere decir First Price o English Clock. De este lado tenemos, para cada una de esas variamos si les decíamos cuántos participantes habían entrado o no les decíamos eso. ¿Por qué es interesante? Porque ustedes son un subastador. ¿Quieren ustedes anunciar cuántas personas están participando en la subasta o no? Si hay muchos, probablemente les conviene. Si hay pocos, probablemente no. Pero no pueden hacerlo dependiendo de si hay muchos o pocos, porque si no le dicen, las personas dicen, ah, hay pocos, ¿verdad? Entonces, básicamente ustedes tienen que establecer antes si van a decidir o no. Empíricamente, ¿qué es lo que nos sugiere esto? ¿Qué es más conveniente para un subastador que quiere maximizar sus ingresos? Bueno, lo primero que vemos es, obtienen mayor ingreso que lo que predice la teoría. La diferencia es significativa y grande cuando comparamos las subastas de primer precio sobre cerrado con las subastas de reloj ascendente. Es decir, las subastas de primer precio sobre cerrado generan más ingresos cuando abrimos a participación voluntaria y costosa, ¿verdad?, que las subastas de reloj inglés, ya sea que no les demos información o que les demos información. En cuanto a la información, ¿es conveniente darles información? Lo que sugiere esto es no. Si espero grupos relativamente pequeños de oferentes, es mejor no darles información de cuántos oferentes hay. Esa diferencia es importante para subastas de sobre cerrado, no para subastas de reloj inglés. ¿Por qué creen que es eso? Porque como vas diciendo tu precio, entonces no te dar si es o menos. Va por ahí. Básicamente, una subasta de reloj inglés, ya dijimos que la estrategia no depende de qué hacen los demás, ¿verdad? Si no voy ganando, sigo participando hasta ganar. O hasta que ya el precio sea mayor que mi valor, ¿verdad? Entonces, la estrategia no cambia dependiendo de cuántas personas hay. Entonces, respecto a las preguntas que teníamos, ¿se mantiene la equivalencia de ingresos esperados para el subastador? No, ¿verdad? Las subastas de sobre cerrado primer precio generan mejores ingresos. Con respecto a la información de los oferentes, depende. Si es una subasta de sobre cerrado primer precio, no, vemos que conviene no darle la información. Las siguientes preguntas dijimos que queríamos hacer es, ¿existe alguna diferencia en qué tan dispuestos están a participar en una subasta los posibles oferentes dependiendo de si es una subasta de reloj inglés o una subasta sobre cerrado, ¿verdad? Ya vimos que los dos autores tenían teorías distintas, uno sugería que iban a preferir una y el otro la otra.
¿Qué es lo que observamos? Muy bien, acá tenemos la gráfica nuevamente. Cuando habían 3 oferentes o cuando habían 5 oferentes, ¿verdad? Arriba 3, abajo 5. Del lado izquierdo es cuando son subastas de sobre cerrado, primer precio, ¿verdad? FPA es First Price Auction, SA es English Clock Auction, o sea, cuando las subastas son de reloj inglés, ¿verdad? Y lo que tenemos en el eje vertical para cada una es cuál era el costo de participar, perdón, cuál era el valor que tenían ellos. Es decir, una persona que tiene un valor más alto debería estar dispuesto a participar, debería estar más dispuesto a participar que una persona que tiene un valor más bajo. Acá está cuál era la disposición a pagar, cuánto era lo máximo que ellos estaban dispuestos a pagar de costo por entrar, ¿verdad? Entonces, claramente lo primero que vemos es personas que tienen un valor más alto están dispuestos a pagar un costo más alto por entrar a la subasta. Personas que tienen un valor más bajo están dispuestos a pagar menos. Eso creo que no le sorprende a nadie, ¿o sí? Nos sorprendería encontrar algo distinto a eso, ¿verdad? Ya todos llevaron economía 1. Acá lo que tenemos es cómo se compara eso con las predicciones teóricas. Las predicciones teóricas van por esa línea amarilla. Vemos que no empatan, pero la siguen más o menos, ¿verdad? Vean acá. Acá tenemos nuevamente la predicción teórica como la línea en guiones. La línea punteada es la subasta de reloj inglés. La línea sólida es la subasta de primer precio sobre cerrado. Acá tenemos los valores, la disposición a pagar para 3 y para 5, ¿verdad? Lo que podemos ver acá es, ¿notan ustedes alguna diferencia entre los dos mecanismos de subasta? Entre la línea punteada y la línea sólida. Diferencia sistemática. No la línea con guiones, que es la predicción teórica, entre las otras dos. ¿Notan ustedes alguna diferencia sistemática? No parece, ¿verdad? Entonces, en este caso, la teoría sí parece estar prediciendo adecuadamente que no hay diferencia entre la disposición a entrar entre un mecanismo de subasta y el otro. Dicho de otra forma, parece que los otros dos autores los dos estaban equivocados, ¿verdad? No encontramos diferencia. Un aspecto interesante que sí encontramos es diferencia en cuanto a la disposición a participar en la subasta, dependiendo del tipo, entre hombres y mujeres. Acá tenemos separados nuevamente grupos de 3, grupos de 5. ¿Verdad? Las columnas de la izquierda son para subasta sobre cerrado, primer precio, mujer, hombre, y luego reloj inglés, mujer, hombre. ¿Verdad? Noten cuál tiene la mayor disposición a pagar en promedio. ¿Notan alguna diferencia? Los hombres están dispuestos a pagar mucho más por una subasta sobre cerrado primer precio. ¿A qué creen que se puede deber eso? Aversión al riesgo. Examinamos y no era aversión al riesgo. La aversión al riesgo sí determina, o sea, sí está correlacionado con una menor aversión al riesgo, nos dice que la persona está más dispuesta a participar en la subasta. Pero eso no explica la diferencia de género. Tampoco lo explica competitividad. ¿Qué puede verse? No sabemos en realidad. Una hipótesis es que los hombres tendemos a tener exceso de confianza, ¿verdad? Todos creemos que somos mejor de lo que somos en promedio, ¿verdad? Las mujeres son más realistas. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros, los hombres, vamos a decir, si yo entro, yo seguro les voy a ganar a los demás. O sea, sobre todo en este ambiente que es más estratégico. Mi estrategia es mejor que la de los demás, ¿verdad? En una subasta de reloj inglés, no sé ese caso, ¿por qué? Porque la estrategia es la misma para todos, ¿verdad? En el otro caso, sí hay un aspecto más estratégico, ¿verdad? Más de incertidumbre estratégica. Entonces, encontramos que varía la decisión de entrada entre subastas. Hay características individuales que predicen esa decisión. Vimos que sí, ¿verdad? Uno es la actitud al riesgo y dos es la preferencia de los hombres. Muy bien. Eso nuevamente es para ilustrar que los detalles de la subasta importan. El diseño de la subasta importa. No estoy promoviendo que ese sea el mecanismo para asignar a quién rescatan los bomberos. Pero ¿por qué traigo esto a colación?
Porque ahorita se ha hablado mucho de la subasta electrónica inversa para la ley de contrataciones, ¿verdad? Y de hecho se ha hecho mucho alarde de eso, ¿verdad? Los detalles son poco claros, ¿verdad? Incluso si uno revisa las reformas a la ley o el reglamento para las reformas, ¿verdad? Lo único que dice es que va a haber una puja descendente que solo se puede dar si hay 3 oferentes o más y que va a tener una duración de 1 a 3 horas. ¿Verdad? No nos dice más. ¿Es esto una buena idea? ¿Qué creen ustedes? Pero gana El que dé el menor precio. pues, teóricamente. Sí. No, ese es o sea, así es como describen el mecanismo, ¿verdad? No puede haber una búsqueda de rentas a través de inventar la calidad de los productos. Es posible, pero eso se puede dar bajo cualquier nivel de contratación. Lo que yo quiero llegar es, no quiero decir una infinidad, pero hay cientos de formas de diseñar un mecanismo de subasta, ¿verdad? Y no hay ninguno que diga, este es el mecanismo mágico, ¿verdad? Depende del contexto. Las subastas ascendentes, en algunos casos, presentan algunos problemas. Pero entre algunos de esos aspectos que presentan muchas veces esos mecanismos pueden facilitar la colusión, ¿verdad? O facilitar la predación o facilitar promesas creíbles que generen barreras de entrada, ¿verdad? Y esto se da especialmente cuando tenemos subastas de múltiples unidades homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo no estoy subastando un cuadro o una botella de agua, sino yo estoy diciendo, ok, yo voy a comprar 150,000 botellas de agua o cuadernos o lo que sea, ¿verdad? Es decir, bienes que son homogéneos, relativamente homogéneos y muchas unidades, ¿verdad? Eso muchas veces abre a comportamiento estratégico no deseable, ¿verdad? Como les decía, envío de señales, colusión, retaliación, ¿verdad? Que pueden generar un comportamiento anticompetitivo. ¿Qué tan peligroso o común o frecuente puede ser eso? Bueno, veamos, vamos a salir del laboratorio ahorita y vamos a ver algunos casos relevantes, sobresalientes de subastas, especialmente de espectro radioeléctrico para derechos de televisión, que se ha realizado especialmente en Europa, que es donde más se ha analizado. Vean este caso. Alemania en 1999 estaba subastando 10 bloques de espectro, ¿verdad? En lo que llamaban una subasta ascendente simultánea para múltiples unidades, ¿verdad? Habían 2 compradores creíbles, es decir, 2 compradores relativamente fuertes, y tenían una regla en la subasta que es que cada nueva subasta debería de ser mejor que la anterior en 10%. ¿Verdad? En la primera ronda de la subasta, ¿verdad? Uno de estos 2 compradores creíbles, Mannesmann, ofertó 18.18 millones de marcos alemanes de los bloques 1 al 5, es decir, en la mitad de los bloques, y en la otra mitad ofertó 20 millones. ¿Les llama en algo la atención eso? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que subir ese 10%? Que era la regla, por los primeros 5 bloques. Les da 20 millones. ¿Verdad? Es decir, el incremento de 10% le da 20 millones. Entonces, lo que estaba haciendo Mannesmann era enviarle una señal a T-Mobile, que era el otro operador grande, creíble, como diciendo, mira, repartamos el mercado. Yo pujé del 6 al 10, yo oferté 20 millones. Para que me ganes en el 1 al 5, tenés que ofertar ¿cuánto? 20 millones. ¿Qué sucedió? T-Mobile entendió lo que le estaba diciendo sin decirlo explícitamente. Mannesmann, ¿verdad?, ofertó los 20 millones por los bloques 1 a 5 y no pujó nada por los bloques 6 y 10. La subasta terminó en esa segunda ronda, ¿verdad? Mannesmann ganó los bloques 6 y 10, T-Mobile los 1 a 5, los 2 con 20 millones. Nunca se hablaron, o sea, o no hay evidencia que se hayan hablado, ¿verdad? Pero el mecanismo de subasta no era lo suficientemente bueno como para prevenir que se pudieran enviar mensajes a través de las ofertas. Bueno, puede ser un caso único,
Veamos este otro caso. En Estados Unidos, ¿verdad? Tenían una subasta en el año 96, creo que era la AWS-3, una subasta para, nuevamente, espectro radioeléctrico, que era ideal para telefonía celular, ¿verdad? Otra vez una subasta ascendente simultánea para múltiples unidades, ¿verdad? Y había un lote, en Estados Unidos está partido en muchísimos lotes de licencias geográficas, ¿verdad? Depende cómo lo partan, pueden ser desde 12 hasta, 784 licencias, ¿verdad? Que abarcan distintas áreas geográficas. En este caso habían dos empresas, US West y McClelland, que competían fuertemente por el lote 378, ¿verdad? Que era una licencia en Rochester, Minnesota. US West vino y ofertó 313.378 y 62.378 por dos lotes de licencia en Iowa, en donde antes no había pujado, no había mostrado interés, ¿verdad? ¿Y a quién le ganó? A McClelland, ¿verdad? ¿Qué creen que está sucediendo ahí? ¿Notan algo curioso de las ofertas? Todas terminaban en 378. O sea, le está mandando un mensaje. Le está mandando un mensaje a McClelland diciéndole, mira, si seguís compitiendo conmigo acá, ¿qué te va a pasar en las otras donde vas ganando? Te voy a subir el costo. ¿Qué sucedió? McClelland comprendió, entre comillas, ¿verdad?, que estaba siendo castigada, o sea, que había retaliación en los lotes de Iowa por el lote de Rochester, Minnesota, y se retiró de la puja. ¿Será ese un buen mecanismo de subasta? Así es, ¿verdad? O sea, vemos que es un mecanismo que falla. ¿Por qué? Porque permite mecanismos que reducen la competencia, facilitan la colusión o la retaliación, ¿verdad? Las subastas ascendentes se prestan para este tipo de envío de señales de colusión o de retaliación, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso de una subasta. Si es una subasta inversa, sería una subasta inversa descendente, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas de la subasta pueden hacer que funcione o que no funcione. Sobre todo si es un juego repetido, una subasta donde están participando los mismos oferentes muchas veces, ¿verdad? Es un juego repetido y eso facilita la colusión. Es posible mejorar esto haciendo anónimas las ofertas, ¿verdad? Que los montos de las ofertas sean en números enteros predeterminados o en tener un reloj, ¿verdad?, ascendente o descendente. Eso elimina nuevamente la posibilidad de envío de señales. Y reducir la información que se le da de los participantes, ¿verdad? Pero no es el único caso, ¿verdad? Un solo caso adicional. En Turquía subastaron 2 licencias de telecomunicaciones en forma secuencial, ¿verdad? ¿La regla cuál era? La regla era que el precio de reserva de la segunda licencia era determinado por el precio de venta de la primera licencia. Hace sentido, ¿no? Es decir, bueno, si la primera tiene cierto valor de mercado, para la segunda vamos a exigir un valor igual o mayor. Pero noten, ¿qué sucedió? Una empresa ofertó, entre comillas, más de lo que valía, ¿verdad? Es decir, más de lo que valía una licencia compitiendo con otra, ¿verdad? Pero al hacer eso, está fijando el precio de reserva de la segunda licencia. ¿Qué quiere decir? Que el segundo entrante dice, si entro, estoy pagando más de lo que vale entrar a competir con el otro. ¿Qué pasó? Nadie llegó a ofertar por esa segunda licencia, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Entonces la primera empresa pagó un valor más de lo que valía estar compitiendo con otro, pero lo que obtuvo es el valor de operar como un monopolio legal. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las reglas del diseño importan, ¿verdad? No es solamente envío de señales, es que tenemos que tener cuidado con el diseño de las subastas. Los dejo con esta frase, ¿verdad? Dice, the most important issues in auction design are the traditional concerns of competition policy, preventing collusive, predatory, and entry-deterring behavior. Everything depends on the details of context. Auction design is not one size fits all. Muchas gracias.